Bienvenidos y bienvenidas a, creo que es ya la tercera o la cuarta charla, la mesa redonda que se organiza dentro de este festival de formación que está organizando la Federación de Teatro Universitario, que también se está buscando reinventar y que ha cambiado las tornas y que ante la situación en la que nos encontrábamos, pues ha generado un espacio por el que le felicito muchísimo, de reflexión, de debate, de encuentro. Ayer pude estar en la charla sobre producción, que fue estupenda. Esta mañana me enseñaban imágenes de cómo ha quedado el taller de caracterización, que ha sido una verdadera maravilla. Pues ahora vamos a irnos a otro tercio distinto y hacer esta mesa redonda sobre investigación en artes escénicas desde la universidad, y las cuatro compañeras investigadoras, teatristas que vamos a participar aquí vamos a intentar reflexionar un poquito sobre teoría y práctica y sus relaciones en el ámbito de la universidad, y también a pensar sobre cómo es la actualidad de los estudios teatrales, cómo ha ido evolucionando un poquito la visión que tenemos sobre ellos y las posibilidades que se nos ofrecen a día de hoy en este campo. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Jara Martínez Valderas, que será la primera participante en esta mesa. Como decía antes, si queréis hacer preguntas puntuales, me escribís por el chat, yo se las transmito cuando sea posible a la persona que está interviniendo, pero si no, pues esperamos al final, donde hemos dejado tiempo previsto más que de sobra para que espero que de 8 a 8 y media, 8 y 10, 8 y media, pues podamos tener un buen rato de diálogo. Jara Martínez Valderas es profesora ayudante doctora de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en el Máster de Teatro y Artes Escénicas del ITEM. Entre 2008 y 2018 fue profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Ha trabajado también como profesora en el Máster de Estudios Avanzados de Teatro y Juvenil. Es licenciada en Dirección Escénica por la RESAD y doctora por la Universidad de Granada, con una tesis doctoral sobre espacio escénico. Su último trabajo como escenógrafa ha sido La Dama Duende del Teatro Ugala, un colectivo de Estonia, y la dirección y escenografía para la Loa y Autosacramental de La Vida Sueño de Calderón de la Barca, una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, también realizada en el entorno del ITEM. Es autora del libro Espacio Escénico, Terminología, Fundamentos y Proceso Creativo. Es un placer tenerla aquí y te doy sin más la palabra, Jara. Muchísimas gracias por estar. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alba, por presentarme de una manera tan bonita. Me encanta escucharte, ¿no?, hablar en este caso, de mi trayectoria, ¿no?, de boca de una persona que admiro tanto y con la que comparto tantos intereses creativos y también universitarios. Tenemos carreras muy similares, muy paralelas, ¿no? Bueno, gracias también a la Federación de Teatro Universitario por promover este acto. Ya lo ha dicho Alba muy bien, pero me parece fundamental que este tipo de cosas se hagan, aunque sean estas circunstancias, ¿no?, que nos obliga. Yo estudié dirección de escena en la RESAD y me encanta poder hablar de estos temas con vosotras porque me afectan de manera muy directa, vital, emocional y laboralmente. Yo vengo de la práctica, me he dedicado a hacer dirección de escena y escenografía, pero desde muy joven tuve inquietudes por la investigación académica. Viniendo de dirección de escena, no era tan fácil o tan claro en ese momento de mi trayectoria. Ningún colega de mi entorno se dedicaba a la investigación. Ningún colega que estudió dirección de escena en la RESA se le ocurrió hacer un doctorado. O sea, era muy poco habitual en ese momento sentir interés por la investigación académica o incluso por la idea de hacer un doctorado. Claro, ¿por dónde canalizar esta inquietud que yo tenía? Una persona que acaba de salir de una carrera práctica. Pues en aquel momento era muy difícil realmente encontrar un lugar donde estudiar algo académico vinculado con el teatro práctico. Yo estudié dirección, acabé en el año 2004, 2005, y creo que es un debate que va a surgir en este tiempo que tenemos para compartir, pero creo que las cosas han cambiado mucho y para mejor. Es cierto que queda mucho camino por recorrer, pero también es verdad que la situación ha cambiado. Desde mi 2004-2005, que acabé la carrera, ahora las opciones pues son más. No vamos a decir buenas, pero vamos a decir que son mejores. Yo en ese sentido me vi abocada, cosa que por otro lado agradezco muchísimo porque me ha abierto toda una puerta enorme al mundo de la filología, y ahora estoy en un departamento de filología de una universidad. O sea que fijaos lo que agradezco, o sea, no lo digo como un penar, pero bueno, hice una tesis sobre espacio escénico en un doctorado de teoría de la literatura, literatura comparada.
Yo era una rara en ese momento, ¿no? Eran como la de teatro, ¿no? Hoy en día, en mi departamento, sigo siendo la de teatro. O sea que en ese sentido, bueno, no, he cambiado de estudiante a profesora, pero sigo siendo un poquito rara dentro de mi entorno. No sé si a vosotras os pasará lo mismo, ¿no? Seguimos siendo, bueno, eh, algo especial, ¿no? Dentro de los estudios que siguen siendo muy filológicos a día de hoy, ¿no? La vinculación con la filología creo que saldrá recurrentemente a lo largo de esta tarde, ¿no? Bueno, terminé haciendo un doctorado, finalmente me dediqué a la docencia del espacio escénico, me especialicé en esa carrera porque pude comenzar a dar clases en la Escuela de Arte Dramático y también descubrí que había una carencia, un enorme hueco en lo que es el estudio del espacio escénico desde el punto de vista no solo ya académico, sino también pedagógico. O sea, cómo enseñar espacio escénico a directores de escena con un sistema. Pues no había ese sistema. Con lo cual tuve que elaborar un sistema propio, tanto para mi tesis doctoral como para la docencia de espacio escénico. En ese sentido, confluían ambas cosas, me dediqué bastantes años a investigarlo y como resultado pude escribir ese manual de espacio escénico que recoge parte de mis investigaciones con la tesis y parte de mis investigaciones con la propia clases, ¿no? Con mi propia experiencia como docente. Y bueno, este manual se publicó y es una, bueno, digamos que es algo que yo hice para mis alumnos, para que pudieran tener por escrito parte de los materiales de clase que había ido impartiendo tantos años. Creo que este tipo de manuales no es porque él sea el mío, y el mío tendrá 1000 problemas, 1000 carencias, y seguro que cuando lo leáis tenéis 1000 cosas que ponerme peros. Pero es verdad que es inédito, es un sistema nuevo, es algo nuevo, es algo que no estaba hecho. Por lo tanto, como tal, creo que es importante que los propios estudios teatrales, que nosotras hagamos, ya hablaremos de este perfil mixto práctica teórica, sean útiles tanto para la gente del teatro, de la práctica escénica, como para los estudiosos, los teatrólogos. Y yo creo que en ese terreno nos vamos a mover, ¿no? Creo que estos manuales, ahora estamos preparando otro libro del que también os quiero hablar, pues ayudan un poco a diluir esas falsas fronteras, esas fronteras heredadas que hemos tenido que separan la teoría y la práctica. Me detendré también un poquito más en ello. Voy a decir así una cosa como que va a sonar fuerte, pero lo creo totalmente. Creo que formamos parte de una nueva generación que va a cambiar los estudios teatrales. Creo que hay una nueva generación de gente que venimos de haber estudiado estudios prácticos, dirección de escena, interpretación, o haber estudiado filología, pero haber experimentado o estudiado el teatro práctico, que vamos a cambiarlo todo. Esto es así, con mayor o menor resquemor, con mayor o menor, no vamos a decir recelo por parte de ciertas instituciones filológicas, que quizá las estamos encontrando, las estamos venciendo, las estamos diluyendo, en otros casos con una buenísima comunicación y relación con la parte filológica y haciendo realmente grandes colaboraciones, pero somos una generación nueva. Yo lo siento así, ¿no? Yo me veo así y veo a mis colegas de la misma manera. Veo a Alba y yo la veo como una generación que ya no tiene que ver con la anterior. Algo está cambiando. Ahí lo dejo. Luego a ver qué me decís con respecto a esto, ¿no? Hemos heredado esa falsa frontera, ¿no?, entre teoría y práctica, que creo que para nosotras está empezando a dejar de ser un problema, sinceramente. Esa es mi sensación. Ya no lo vimos como un problema y así estamos abordando nuestros propios trabajos, ¿no? Por otra parte, también creo que la parte práctica del teatro, la gente de la escena, está empezando a tener menos recelos con la teoría. Creo que estamos en una nueva era en general en España, ¿no?, de los estudios teatrales. ¿Qué está posibilitando este cambio? ¿No? Me hacía esta pregunta. ¿Por qué están cambiando las cosas? ¿Por qué somos esta nueva generación? ¿No? Creo que es porque la mejoría formativa es enorme. Creo que realmente todos los estudios de arte dramático están implementando un poquito más la atención a la teoría, o esa es mi impresión como profesora, como ha dicho Alba, 10 años en una escuela de arte dramático, especialmente quizá las carreras de dirección y dramaturgia, pero bueno, también las de interpretación, pero sobre todo porque empiezan a aparecer máster de teatro, como puede ser el de Barcelona,
y como desde luego es el del Instituto del Teatro de Madrid, del que soy docente. Estos máster están haciendo el cambio, están posibilitando que alumnos que vienen de la práctica o que vienen de la filología puedan aprender a investigar en teatro, ¿no? Nosotros, por otra parte, tenemos un doctorado específico, que también es muy pionero, que no existe. Yo ahora trabajo en el doctorado que a mí me hubiera gustado poder tener cuando yo acabé dirección de escena. Es un doctorado en estudios teatrales, vinculado, sí, a una facultad de filología, pero muy abierto, muy interesado por el hecho escénico, en todas sus ramificaciones, ¿no? Yo misma he dirigido 2 tesis doctorales, para poneros un ejemplo de esta apertura, una vinculada al proceso creativo en el ballet contemporáneo y otra tesis que ha sido sobre dirección de escena en el Palacio de Bellas Artes de México. Claro, fijaos, una tesis sobre puesta en escena. Tesis que se encontró con problemas, primero porque no hay realmente un desarrollo académico suficiente como para poder estudiar, no hay un marco teórico, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos, ¿no? para suplir huecos. Y también no os voy a engañar, porque hay parte de los filólogos e incluso parte del tribunal que todavía le cuesta aceptar, y esa tesis en ese sentido fue valiente, bueno, pues que se estudie el hecho escénico o que se estudie la escenificación sin vincularla al texto. Y aquí está la clave, sin vincularla al texto. Por último, quiero mencionar, antes de meterme en esta cuestión del texto, la revista Pigmalión, de la que soy directora, que también os invito a conocer. Es una revista donde estamos publicando temas muy diversos vinculados al teatro, como puede ser, ahora sacamos un monográfico sobre teatro y feminismos, pero también hemos publicado otros sobre teatro y neurociencia, que en España se ha trabajado muy poco, pero que bueno, es un terreno interesantísimo que en Europa sí que ha tenido su desarrollo y que estudia sobre todo la recepción del espectador. Bueno, y el próximo que sacaremos más adelante, que además estoy preparando con un equipo de Barcelona, será sobre espacio escénico muy vinculado a arquitectura y, digamos, estudiar la recepción desde el espacio. O sea que, bueno, como veis, son estudios que ya no se vinculan a la literatura exclusivamente, ¿no? Es verdad que yo como directora, pues sí, le estoy dando un aire distinto a la revista que quizá otros directores de mi departamento, pues claro, obviamente tenían otras líneas de investigación, ¿no? Y está fenomenal. Bueno, os decía, como ítem, también hemos hecho un proyecto de investigación muy interesante que vincula creación, pedagogía e investigación. Y es poner en escena obras de teatro, en este caso hemos elegido el auto sacramental de La vida es sueño, digamos, haciendo una labor investigadora, preguntándonos cómo sería la puesta en escena de ese auto sacramental, ¿vale? En el momento en el que Calderón escribe ese auto sacramental, y a través de los estudios con los propios alumnos de cómo podría haber sido esa representación desde la interpretación, desde la escenografía, desde el espacio sonoro, hemos hecho una puesta en escena inspirada, porque obviamente no se puede hacer una reconstrucción histórica, pero sí inspirada en esa reconstrucción del 1673. Bueno, es una manera de estudiar, fijaos, el teatro absolutamente desde la práctica. Hemos ido a Almagro, hemos estrenado en la plaza, hemos inaugurado el Festival de Teatro de Almagro, entre otras actividades con la Loa del Auto. Ha sido un éxito y fijaos, ¿no? Ha sido una experiencia, bueno, paradigmática de lo que puede ser el futuro del estudio del teatro en las universidades, ¿no? A abrirlo a escenificar con los alumnos textos. Y a partir de ahí, ¿vale? Estudiamos el teatro de Calderón. Pero estudiamos el teatro de Calderón montando los textos de Calderón, ¿no? Esto se tiene que empezar a producir cada vez con mayor presencia, creo yo. Bueno, ya dejo de hablar de mi libro y hago unas reflexiones más generales, ¿no? Le decía a Alba antes, digo, no voy a poner fotos porque parecen como las fotos de las bodas, ¿no? Es como, y ahora os enseño mis fotos, no. Pero sí que voy a dejar, no lo puedo evitar, un enlace a la página web, todavía es a demo, creo que se llama un demo o algo así, pero bueno, voy a dejaros la clave y voy a dejaros el enlace luego en el chat y así el que le interese investigar más sobre este proyecto de investigación, ahí tiene información, ¿vale? Bueno, os decía que es falsa el debate heredado entre la teoría y la práctica.
o yo no siento ya que este debate sea mío, lo siento como un debate ajeno. Pero fijaos, esta semana, con este tema en la cabeza, he comprado un libro y he leído un artículo que he descargado. En el libro que he comprado, fijaos, en el propio prólogo, Antoni Tordera, es un libro de Ramón Rosselló, ¿no?, que conoceréis, un libro sobre también análisis de la escenificación. Dice, en este prólogo, dice el autor, ¿no?, del prólogo, dice: la teoría está mal vista. Por desgracia, entre la gente de teatro, aquellas personas que se dedican profesionalmente o lo intentan a la creación de espectáculos, ¿no?, ven la teoría como algo malo. Este libro es del 2011, y me llama la atención. También dice que la propia gente del teatro no siente, bueno, dice, perdón, de la incomprensible distancia e inútil distancia existente entre los estudios universitarios y la práctica teatral, ¿no? O sea que por un lado dice que la gente de la práctica detesta la teoría, y también dice que la propia academia no termina de integrar la práctica, ¿no? Y este es 2011. También en un artículo de Purificación Mascarell que he leído, que es sobre la edición filológica del teatro clásico en español y la puesta en escena, digamos, habla, o por lo menos recrimina, que la gente del teatro que escenifica Siglo de Oro no tiene en cuenta el gran esfuerzo por editar los textos áureos y las grandes ediciones y la gran teoría del Siglo de Oro que se está elaborando desde la academia. De alguna forma da un tirón de orejas, ¿no? Y dice, oye, la gente de teatro no está haciendo ni caso a los nuevos estudios que están haciendo los filólogos con un gran esfuerzo. O sea que, bueno, ahí sigue el debate y tendrá toda la razón, ¿no?, desde luego, ¿vale? Pero bueno, yo sí que quiero, bueno, digamos que el tema que más me interesa ahora, y yo imagino que vosotros hablaréis de otras cosas, es el estudio de la escenificación per se. Si es legítimo a día de hoy desde la academia poder establecer un estudio de la escenificación, un análisis de la escenificación que no tenga el texto como punto de partida. Siempre se ha estudiado la puesta en escena muy vinculada al texto. Primero, ¿no?, el teatro era el texto desde el punto de vista filológico, y solo había estudios de la filología del hecho teatral. Luego, digamos que la filología dijo que había que tener en cuenta la escenificación para analizar las obras, pero yo creo que estamos en un paso más allá. Creo que ahora hemos dado otro pasito, y ahora creo que empieza a ser legítimo, o por lo menos yo quiero romper una lanza a favor de eso, que se pueda estudiar la escenificación o el hecho escénico desvinculado del texto, o por lo menos sin el texto como motor eje principal, como una parte más, pero no la fundamental. Y ahí estamos haciendo un libro que se va a llamar seguramente El análisis de los espectáculos. Una de las autoras de ese libro es Alba, ¿no?, que ha escrito 2 auténticos artículos maravillosos. Va a ser un libro muy necesario, muy útil, porque no hay un libro sobre análisis de los espectáculos, hay libros que analizan el espectáculo, insisto, imbricado con el texto o desde el texto, hay bastantes y muy buenos, pero ninguno del hecho, o sea, de lo que es el espectáculo per se, teniendo en cuenta el texto. Obviamente el texto no deja de ser un canal expresivo fundamental de la escenificación, pero ¿por qué no se puede hacer ya legítimo hacer una tesis doctoral o un TFM o un estudio académico sobre el espacio escénico, la iluminación, la videoescena, ¿no?, la escenografía, la interpretación, ¿vale?, sin que tenga que ser el texto de alguna forma el elemento referencial. Y he escrito un pequeño texto que voy a leeros ya para finalizar en estos minutos que me quedan, ¿vale? El análisis de la escenificación, del resultado de la puesta en escena, yo siempre lo llamo escenificación, porque esa palabra me parece mejor que puesta en escena, a veces son sinónimos, pero si os das cuenta, puesta en escena sigue siendo muy deudor de que en realidad lo que estamos haciendo es poner en escena un texto. O sea, al final la escenificación no deja de ser un cambio de lenguaje, y no es un cambio de lenguaje. La puesta en escena no es un cambio de lenguaje, es una escenificación. Os voy a explicar un poco qué quiero decir con esto. Bueno, el análisis de la escenificación es un tipo de trabajo académico que va teniendo cada vez más presencia en la investigación científica. Si bien los análisis de otras artes como la pintura o la música han gozado de un prestigio
y de un desarrollo de largo recorrido histórico, no ha sido paralelo al análisis de la escenificación, ensombrecido por la primacía del texto escrito. Este ha sido el objeto tradicional de lo académico en el teatro, la literatura dramática, hasta que se produjo una revisión metodológica y la tendencia de estudiarlo en su potencialidad escénica. Además del estudio del texto en su potencial escenificación, remito a esos estudios del siglo de oro, ¿no?, que empiezan a estudiar el texto como material escénico, nunca mejor dicho, también va aumentando el interés por estudiar directamente el texto emitido en escena y su análisis comparado con el texto publicado por el autor, ¿no? Digamos que esa es la segunda línea. El ya largo debate sobre si los estudios universitarios académicos sobre el teatro deben, para legitimarse, tomar el texto como objeto, va quedando superado. Sin embargo, sigue quedando un pozo difícil de erradicar, cuya opinión sigue siendo que el teatro es texto y que la escenificación no es más que una interpretación de la obra de arte escrita. Insisto esta idea, obra de arte escrita, ¿no? La obra de arte es el texto escrito. La escenificación es su traslación. De esta manera, el creador, el artista, es el escritor y el director es un mero transponedor del lenguaje y, por lo tanto, un creador de segunda. Esto lo he escuchado defender en la universidad. Que es un creador de segunda, puesto que no es un artista, es un transponedor. Si se parte de la base de que la escenificación no es la obra de arte, cuestión que ya Gordon Craig, ¿no?, empezó a refutar, ¿no?, sino una extensión de esta, del texto, inmediatamente el trabajo del director queda relegado a oficio, a técnica, ¿no?, que se repite una y otra vez. El oficio y la técnica están, pero también la creación artística. Es imposible negar lo acontecido durante todo el siglo XX. La escenificación es productora de sentido autónomo y negar esto la relega a un espacio sin interés científico. La escenificación crea un discurso original y es valiosa por sí misma como obra artística autónoma. Es indudable que en su formulación clásica, dentro del conjunto de canales expresivos, el texto es dominante, tanto por colocarse habitualmente como punto de partida, como por su importancia muy destacada en el proceso de comunicación, pero también que, entre otras posibilidades, se coloque en el centro de los estudios académicos y científicos la escenificación. También es legítimo. No únicamente como extensión del texto, como complemento al estudio de este, ¿no? Hay algunas publicaciones españolas sobre el análisis de la obra, del texto, de la representación, pero todavía hay mucho que hacer en este país sobre la escenificación per se, ¿no? Se está produciendo un aumento en los estudios académicos, ¿no?, que abandonan el análisis del texto. También de forma paralela, yo creo, ¿no?, a ese abandono del logocéntrico de la práctica escénica del teatro contemporáneo. Y esto sucede ya sea porque las escenificaciones no incluyen la palabra, o porque los estudios académicos se centran en algún aspecto de la puesta en escena, ¿no?, como puede ser la interpretación, el espacio escénico. Bueno, como conclusión, parece estar naciendo en España una nueva generación de investigadores, muchos de ellos vinculados a lo docente y a la práctica escénica, que analizan de forma legítima la escenificación, considerando el texto como una parte del todo. Pero también, en un paso más allá, se encuentran artículos, libros, tesis, trabajos de máster que se ocupan de forma parcial de algunos canales expresivos y no incluyen el texto en su análisis. A pesar de esta expansión en cantidad, en calidad, en variedad de los estudios teatrales y dentro de los mismos del análisis de la escenificación, como objetivo de las investigaciones científicas, no se ha establecido todavía una metodología que aporte una orientación clara, una base, unos fundamentos. Estamos en ello, ¿no? Quizá está por nacer y quizá, y creo que Aventuro será, bueno, tendrá mucha importancia y mucha presencia en los próximos años, ahora con mi bola de cristal. Creo que va a haber mucha atención a otra forma de analizar el teatro, digamos, de manera mucho más variada y alejada de ese modo clásico, ¿no? Parece que lo vamos dejando atrás, gracias a, bueno, pues algunas instituciones y algunas personas, entre otras vosotros que habéis organizado este coloquio. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jara. He ido tomando nota de un montón de ideas que no voy a comentar ahora, pero sí quiero como que se nos
se nos vayan quedando en la cabeza, ¿no? Como qué está ocurriendo ahora con las ESAD que empiezan a convertirse en espacios de estudio y por lo tanto se está cambiando radicalmente, que también eso es símbolo de cómo hay una nueva generación de algo que está ocurriendo, de vinculación con la filología. Y como también tú explicas muy bien, me gustaría incluso la tirada de orejas de Purificación Mascarell. Desde el respeto también, aquí hay un trabajo muy interesante, lo que tenemos es que plantear que perspectivas distintas. Estaba pensando incluso, y tanto por Pigmalión como por Congreso, los que están especialmente vinculadas, Jara es ahora la coordinadora junto con Marga del Hoyo, y del 5º Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales, o Jóvenes Investigaciones, que estamos ahí variando, que también es un congreso que intentaba y que siempre lo que ha buscado es poder poner un altavoz a aquellas investigaciones, tesis, TFMs que se quedaban fuera de incluso de la mayoría de congresos. Desde el momento en el que los congresos se generan como un espacio que nace más de las filologías, pues había alguien, mira, veo aquí, perdona que te voy a sonrojar, Ana, pero veo aquí a Ana Bustamante, que es una investigadora que como trabaja un espacio que se queda muy fuera de lo filológico y que tiene una vinculación completa con lo teatral, puede incluso encontrar dificultades para continuar ejerciendo su espacio científico. Y por supuesto también en el Instituto del Teatre, que organizamos otro congreso que es Congreso Práctica y Escena, para intentar pensar esos vínculos. Está pasando algo, estamos descubriendo que la dirección también tiene parte de creación, que el texto es un elemento más, y se va demostrando, y quiero lanzar como una idea de lo bueno que tienen los máster, y los doctorados por supuesto, pero siento que en los máster encontramos muchísimos trabajos de investigación que nos sorprenden especialmente, que son especialmente radicales, que se lanzan a la piscina de decir, no, es que yo quiero investigar sobre movimiento y no me importa nada más, o quiero investigar sobre nuevas tecnologías y hay como una valentía, algo muy, muy bravo que se aleja de decir, no, me vinculo a un doctorado que tiene una vertiente filológica y ahí tengo como un estar atada a algo, ¿no? Y ahí creo que en los TFMs encontramos espacios muy interesantes de lo que luego irá viniendo como tesis doctorales en futuro. Totalmente. Yo me da vergüenza hablar de CIGIET porque está aquí la fundadora de la asociación, pero efectivamente os invito del 20 al 24 de octubre al próximo Congreso CIGIET. Además, tiene la ventaja y el inconveniente a su vez que va a ser online, menos el encuentro de directores y dramaturgos que vamos a celebrar el primer día, el día 20 por la tarde, que será físicamente la Complutense, pero emitiremos por streaming, y que tenemos plantel de lujo, ¿eh? Tenemos a los grandes creadores jóvenes, entre comillas, del panorama nacional ahora mismo. Tenemos 17 invitados de lujo el 20 de octubre por la tarde. Y luego, bueno, el congreso va a estar súper interesante del 20 al 24, ya, bueno, seguro que llega información. Y el último día cierra el congreso Katie Mitchell, o sea que va a ser un cierre de oro. Así que 20 al 24 de octubre, apuntad en las agendas que vais a ver mucho de estas nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. Digamos como esto, lo malo de la pandemia nos quita el encuentro, pero oye, nos da la posibilidad de movernos más, de hacer estos encuentros como el de la Federación de Teatro Universitario, encontrarnos así en CIGIET, pues eso es bueno. Y voy a continuar ahora porque hay otro punto también muy interesante que es, y por eso voy a pasar a Esther, porque además a Esther le paso la voz también desde la parte muy de texto, que es que interese muchísimo la dramaturgia. En el caso de Esther también como dramaturga no quiere decir que no haya una manera distinta de trabajar también desde el propio texto. Te presento un poquito, Esther, antes de darte la palabra. Ella es doctora internacional en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializada en dramaturgia contemporánea y en la literatura y el teatro del exilio republicano de 1939. Cursó el máster en estudios teatrales del Instituto del Teatre y de la Universidad Autónoma. Aquí tenemos como varias cabezas que se conocieron, digamos, en ese máster en diferentes ediciones. Como investigadora contó con una beca FPI para la realización de esta tesis doctoral, que se centró en el teatro inédito de Max Aub. Ha publicado más de 40 trabajos en obras colectivas y en revistas científicas. Ha impartido clases, talleres, seminarios en diversas universidades europeas y americanas y ha realizado numerosas ediciones literarias. Compagina su formación académica con la artística, es graduada en canto lírico, se forma en interpretación, en dirección y en dramaturgia en diversas escuelas y como intérprete ha participado en más de 15 montajes.
y como dramaturga cuenta con cerca de una veintena de textos de creación, de los cuales algunos han sido llevados a escena, así como varias adaptaciones teatrales también estrenadas, y es miembro del Laboratorio Rivas Serif de Dramaturgia del Centro Dramático Nacional, fundadora, directora artística y productora de la compañía Tercas Teatre. Como con Jara, pues tengo el enorme placer de darte la palabra, el gusto de compartir también como compañera investigadora, como con Leticia, como en las tres, así que te doy la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues gracias a ti, Alba, y a la Federación por invitarme, por permitirme estar aquí con estas compañeras de lujo. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Jara antes. De hecho, hay un punto que era por el que yo quería empezar, que es esta especie de estatus de rara avis dentro de lo académico. La verdad es que para mí siempre la investigación y la práctica son dos caras de la misma moneda, que es un poco lo que intentaré defender aquí, pero muchas veces me he encontrado y me he sentido, ¿no?, que en el mundo teatral eres la académica y en el mundo académico eres la teatrera. Y estás en esa especie de territorio fronterizo, tierra de nadie, ¿no? Y que bueno, que ojalá las palabras de Jara pues sean realmente así, seamos una nueva generación y cambiemos un poco el paradigma de los estudios teatrales y de la concepción de los estudios teatrales desde lo académico, ¿no? Tanto visto desde la práctica como visto desde la academia. Pero me parece que las cuatro hemos empezado esta andadura en un momento en el que, como decía Jara, no todo el mundo lo ve así. Y de hecho, pues te encuentras con ciertos, bueno, no sé si decir la palabra obstáculo, pero en fin, ¿no? Hay algún recelo, ¿no? Sí, recelo, esa sería la palabra. Entonces, yo en ese territorio fronterizo, bueno, yo tengo una formación que es como filológica y a la vez práctica, porque hago teatro desde que tenía 7 años, empecé como actriz infantil, entonces en realidad siempre he dicho que no sé hacer nada más, o sea, que yo mi vida todo ha sido teatro, pero también siempre he sido una niña como muy obsesionada por los libros, así que bueno, hice filología como podría haber hecho otra cosa así artística y demás. Enseguida me di cuenta que no era exactamente lo que esperaba, y creo que ahí, y entroncando un poco con el tema del texto, creo que es importante diferenciar lo que es literatura dramática de lo que es teatro. Y en los estudios filológicos, en general, se habla de teatro, así como si fuera una especie de cajón desastre, cuando en realidad el teatro engloba muchísimo más que lo que es el texto, es decir, la literatura dramática per se, que es lo que en realidad se estudia en una carrera filológica. Obviamente, la manera de enfrentarse a ese texto dramático pues es muy distinta según de dónde vengas, ¿no? Si has estudiado una carrera de dirección y dramaturgia, una carrera práctica, te vas a enfrentar distinto a la lectura de ese texto que si tienes una formación puramente filológica. Sí que entiendo muy bien pues, lo que comentaba Jara acerca de la cita de Puri Mascarell, ¿no? Porque yo estuve, bueno, estuve en el pasado más vinculada sobre todo con el grupo Pro Lope, que es el grupo de estudios sobre Lope de Vega, que están recuperando todas sus partes de comedia y que hacen un trabajo impresionante realmente para esa recuperación, para esa edición de esos textos, para la rigurosidad, pero también por tratar de establecer o de dar algunas ideas, pautas sobre cómo era la representación, ¿no? Cómo era la representación escénica y cómo cambiaba, cómo el texto estaba vivo. Y eso, creo que ahí está la clave entre las artes vivas, las artes escénicas y el estudio filológico, que a veces se olvida que el texto dramático es algo vivo y que en el momento en que pasa al director, el director crea a partir de él o no, quiero decir, pero no es, por continuar un poco la línea esta que ponía Jara, ¿no? Entre el artista, que es el dramaturgo, y el director, que es como el artista de segunda, el traslador, bueno, no sé qué palabras he usado, lo siento, traductor, digamos, algo así. Claro, el estudio filológico siempre lo observa el texto a veces como si fuera una cosa muerta. Y es algo que es, a mi ver, muy, muy cuestionable. Creo que el hecho de tener la parte práctica
lo que puede, digamos, como ser cierto privilegio a la hora de enfrentarte a estos estudios es que si tú has vivido el hecho escénico en cualquiera de sus facetas, desde la escenografía, desde la interpretación, desde la dirección, incluso desde la dramaturgia, a la hora de leer un texto, a la hora de estudiar un texto de literatura dramática, lo captas distinto que si eres una persona que va una vez al año al teatro. O sea, no tiene nada que ver enfrentarse a un texto teatral si estás acostumbrado a ver teatro, a hacer teatro, no diré ya escribir teatro, pero en fin, si tú tienes un contacto más próximo con la práctica, lo vas a leer distinto y vas a entender como muchas cosas que a veces están en el texto sin estar, como por ejemplo los contextos de producción de ese texto, los contextos de recepción de ese texto. Entonces, para hablar un poco más desde mi experiencia práctica de imbricación entre lo filológico y lo artístico, os voy a poner como dos ejemplos, uno desde la interpretación y otro desde la escritura. A mí el hecho, bueno, mi tesis era sobre Max Au, que es un autor que me obsesionó durante una década entera, ahora ya lo estoy soltando, es lo que tiene que hacer una tesis doctoral, que aborreces un poco aquello a lo que la dedicas. No, pobrecito Max. Yo como investigadora en el teatro maxauiano, pues le he leído mucho, llevo muchos años dedicándome a él, pero un poco por casualidad me vi metida en un proyecto de escenificación de uno de sus textos. Lo estrené en 2012, es un monólogo de algún tiempo a esta parte, y bueno, pensaba que iba a ser son esos típicos montajes que lo montas pensando que solo harás una función y 8 años después, bueno, salvo el paréntesis pandémico, pues se sigue representando. Entonces, para mí cambia totalmente la manera de leer y de entender el teatro de Au después de haberlo escenificado. Porque de repente entiendes cosas que solo con la lectura, al menos a mí, hubiera sido imposible de entender, ¿no? Y el hecho de que ese texto esté vivo y de que crezca, claro, es un contexto el contexto del exilio republicano, hay que entender que esos autores escribían para un público que no era, o sea, un público que no estaba, escribían para la España que habían dejado en el 39, ¿no? Entonces, es un teatro que, salvo contadas excepciones, Casona y no muchos más, bueno, Alberti, si queréis, pero Max Au pues escribió casi 80 obras de teatro y apenas estrenó ninguna en vida, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, claro, es un teatro que no está probado. Es un teatro que él llamaba, estaba en el fantasma del papel, ¿no? Que era una cosa que también se quejaba Cervantes, de que sus obras se imprimían, pero no se subían a las tablas. Y claro, el hecho de que sea un teatro que solo está impreso, pero que no se ha vivido, que no se ha dicho, que no se ha montado, hace que esos textos, cuando los montas, de repente sacan a relucir cosas que con una lectura no vas a poder ver, ¿no? Bien porque funcionen, bien porque no funcionen, bien porque de repente funcionan en cosas que con la simple lectura pensabas, uy, esto no va a funcionar, y de repente ves que sí. Entonces, no lo sé. Para mí el hecho de haber repetido 800.000 veces no, pero muchas veces ese mismo texto hace que yo no lea igual a Max Au después, ¿no? Que cambie, quieras que no. Y luego el otro ejemplo que os quería poner, que tiene está relacionado con la dramaturgia. Bueno, yo, va gustos, va manías. Uno de mis temas así fetiches es el teatro de la memoria y el teatro documento. Estoy un poco ahí metida, ya sabéis, Segunda República, Guerra Civil, exilios de formación profesional, o no sé muy bien cómo decirlo, pero como es lo que decía, para mí son tanto la investigación como la práctica dos caras de la misma moneda. Entonces, hay temas a los que llegas desde la investigación académica y que te das cuenta que, o sea, que te llaman mucho la atención, que pueden ser muy interesantes, pero con los que no puedes hacer nada académicamente ni científicamente porque te falta material, te falta contexto, no hay un marco teórico a partir del cual poder trabajar sobre esos temas, o simplemente no tienes la documentación, los materiales suficientes como para establecer una hipótesis y poder llegar a una conclusión, con lo cual son temas que se quedan ahí en el tintero, que te parecen interesantísimos, pero que no puedes presentar en un artículo científico, porque no tiene suficiente base.
Entonces, eso es lo maravilloso de la creación. Tú coges ese tema y lo conviertes en lo que te dé la gana, lo conviertes en una obra de teatro, lo conviertes en un artefacto escénico, un artefacto vivo, y ahí, pues bueno, con los privilegios que nos da la creación y ese trabajo, no tiene ni siquiera por qué ser puramente ficcional, ¿no? Podemos movernos en esa frontera de la no ficción, pero allá donde no puedes llegar con un trabajo académico y científico, sí que puedes llegar pues, en una escritura dramática. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo también soy muy partidaria de que las investigaciones... Es que a veces a mí la academia me da la sensación que es como una cosa muy estanca y que no sale de ahí y que te pasas la vida escribiendo artículos que leen la misma gente con la que te encuentras en los congresos, pero que luego más allá de eso no sirve para nada tu trabajo. Entonces creo que es interesante también plantear el teatro como un espacio donde poder dar salida, obviamente de manera pues mucho más divulgativa si se quiere, pero poder dar salida a esos temas que tratas desde la investigación, ¿no? Entonces de repente hacer llegar al público. Yo uno de los montajes que llevo, que lo ha visto Alba, es sobre la guerra civil y el exilio a través de las canciones. Que yo que sé, que es una cosa que puede resultar incluso amena. Obviamente te tiene que gustar la temática, ¿eh? No digo que sea para todos los públicos, pero es una manera de trasladar aquello que dedicas tu tiempo académico, trasladarlo a un espacio de creación y ofrecérselo al público y que llegue al público, ¿no? Es una manera de divulgar lo que se hace desde la academia, rebajándole el tono, rebajándole todo lo que queráis. Pero, en fin, no sé, que sea también una manera desde el escenario, desde la escena, más que el escenario, desde la escena, de poder compartir las cosas que se descubren o que se investigan o que se trabajan en lo académico, ¿no? Para también intentar romper esas fronteras tan marcadas entre lo uno y lo otro. Y bueno, o sea, a partir de ahí yo ya no me enrollo mucho más y prefiero que debatamos. Perdona, que los tiempos a veces son un poco difíciles en este contexto. Muchísimas gracias, Esther. Estaba igual tomando notas y pensando un montón de cuestiones que hemos hablado, pero que me han parecido interesantes. Y hago como te doy 3 notas de lo tuyo para pensar a futuro, como que me estaban resonando. Me ha gustado mucho esta idea de estamos en la frontera, ya no sabemos quiénes somos, ¿no? En la frontera entre teoría y práctica, en esa parte de conjunción que también es un poco compleja de llevar. Y me acordaba de una anécdota que yo ya no sé si esto es verdad, pero como me parece muy positiva hacia la persona de la que hablan, creo que está bien contarla. Y es que comentan que Marvin Carlson, que es como uno de los grandes investigadores estadounidenses sobre estudios teatrales, cuando sus alumnos le decían, bueno, ¿y qué me recomiendas para ser un buen investigador? Él decía, ve al teatro, ¿por qué no vas al teatro? ¿Qué haces que no estás yendo al teatro? Y todas las semanas le mandaba a los alumnos como una lista de obras de teatro que no debéis perderos esta semana, en no llega la semana que viene. Y eso es muy importante, ¿no? Este punto de, incluso de, si no ves teatro, no sabes lo que está pasando, no sabes qué está conmocionando a la gente en aquí y ahora. Está claro que, bueno, yo misma estudiaba teatro argentino de los 80, pues también es interesante y reclamo esa importancia, pero me parece importante no perder ese punto. Y en lo último que decías, también que quiero retomar y que creo que en algunos congresos está cambiando, la necesidad de divulgar incluso lo que hacemos, de encontrar espacios que no sea la academia cerrada. En el pasado congreso que hacíamos en el Instituto del Teatro de Investigación y Prácticas, hubo 2 propuestas que yo no había visto en mi vida y me sorprendieron muchísimo. Un laboratorio flamenco, un laboratorio moveo, una conferencia performativa, donde de repente me explotaba a mí misma la cabeza de las posibilidades que hay en esa frontera entre teoría y práctica, en la que también podemos encontrar mejores espacios. Y como para irnos a ver al teatro, pues paso a Leticia, porque también ha sido buena compañera de teatro y te presento como, bueno, que decía antes, y es verdad que me da mucho gusto compartirlo con vosotras 3 esta charla, que ha habido una buena confluencia de voces. Nos hemos ido conociendo además las 4 en contextos muy distintos, pero yo no sabía que había como conocimiento entre nosotras, así que está siendo muy, muy bonito. Leticia es doctora en Filología Hispánica, se doctoró en 2015, es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ambos por la Universidad de Barcelona, y tiene un máster de formación e investigación en teatro en el contexto europeo por la UNED.
ha presentado comunicaciones en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado un número elevado de artículos acerca de la escritura dramática, especialmente centrado en escritura dramática femenina. Y además, un hecho pues, por el que aquí también queríamos felicitarle por los 10 años de la revista Anagnórisis, que cumplió en esa temporada. Es la codirectora de la revista Anagnórisis y también fundadora de lo que fue la editorial, que fue un punto muy importante, daba igual, y dinamizadora de muchos actos, encuentros y espacios de investigación teatral, como se pone en Anagnórisis, que también es sumamente importante. Muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación, Leticia, y te doy la palabra. No, muchas gracias a ti, Alba, y a los organizadores también, al festival, a la federación, por contar conmigo para esta mesa. Además, yo soy el perfil más raro porque yo sí que vengo, digamos, del ámbito filológico más puro y duro. Entonces, estoy encantadísima de haber podido escuchar a Jara, a Esther. Ya la había escuchado, ya nos conocimos en vivo y en directo con Esther. Y es un placer poder estar aquí, un lujo de escuchar y además también yo apuntando un montón de cosas que me parecen muy interesantes de cómo se ve desde el otro lado de la barrera, ¿no? Yo en mi caso pues me relaciono con el teatro, como bien has dicho, de dos maneras. Una porque hice una tesis doctoral que me vincula de alguna manera a los estudios académicos teatrales y por otro lado pues creé una revista hace ya 10 años que me pareció un espacio que en aquella época se necesitaba precisamente por su intento, que a veces lo hemos logrado, a veces no, pero de intentar conjugar lo académico con una parte más práctica. Porque yo cuando empecé a estudiar filología hispánica solo había una asignatura de teatro, que era teatro español contemporáneo, que de contemporáneo tenía a Unamuno, Valle Inclán, Lorca, que son autores maravillosos, yo no lo niego, pero vamos, yo me esperaba otra cosa. Yo me esperaba encontrar autores vivos, autores más próximos a mí, con discursos que me fueran, no sé, más próximos. Y no fue el caso. Además, mientras tú vas estudiando la carrera, te das cuenta que el canon literario también y el teatral, en este caso, está marcado por hombres. Ya sé que es algo por lo cual se está luchando y que cada vez hay más visibilidad, pero es cierto que en aquella época, yo empecé la carrera en el 2003 y no se leían mujeres, no se leían, es que no, parecía que no existían. Sí, teníamos Una nada de Carmen Laforet, ¿no? Estos textos que se leen desde el instituto ya, pero que realmente yo no tendía puentes, yo no entendía qué literatura se estaba haciendo realmente en España, en español o en Latinoamérica, contemporáneos a mí. Y entonces pues fui indagando un poquito por esta parte, acabé filología hispánica, no me sentí demasiado segura para entrar directamente en doctorado, hice teoría de la literatura comparada porque necesité como buscar más aparato todavía crítico, más bagaje que me permitiera acercarme a los textos desde diferentes perspectivas y fui poco a poco pues yendo al máster de la UNED, que ahí sí que entré de lleno en la investigación teatral, también filológica, y culminé con los estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona cuando no hay especialistas de teatro en la Universidad de Barcelona. Eso también es un punto difícil, sobre todo cuando uno tiene que montar una bibliografía potente de referencia sin que eso exista en ningún departamento. Entonces, en este caso, empecé a trabajar la escritura femenina, la dramaturgia femenina, perdón, de tres dramaturgas de la década de los años 60, que son Iciar Pascual, Laila Ripoll y Angélica Lidey. ¿Por qué estas autoras y por qué la década de los años 60? Pues porque a mí la década de los años 60, leyendo ya más teatro, me di cuenta que era una generación de escritoras preparadas que pudieron tener acceso a estudios reglados, a talleres de formación y por lo tanto
no se había dedicado únicamente a escribir, sino que habían compartido, habían sido directores, actrices, ¿no? Tenían como varios perfiles y me parecía mucho más interesante que otras autoras que son buenísimas, pero que son más como islas en un océano, ¿no? Como sería el caso de Paloma Pedrero, Ana Diosdado, Carmen Resino, que tienen textos muy, muy, muy interesantes, pero no me apetecía trabajar tanto en esta generación, sino las que podrían crear un referente en las generaciones venideras. ¿Y por qué estas tres autoras? Pues porque las tres comparten muchas cosas y retomando un poco lo que Esther decía, que a mí me interesa muchísimo la memoria también, son tres autoras que trabajan muchísimo desde la memoria y desde la construcción identitaria, jugando y utilizando y recuperando todo este sustrato memorístico, social, histórico, que al final pues, nos configura como sociedad. Si ya conocéis sus obras, pues estupendo. Si no, corred a leerlas, por favor, que valen mucho la pena. Y claro, cuando me enfrenté a tener que escribir la tesis, tener que ver estas obras representadas, tenía mucho miedo, la verdad, mucho miedo de poder plasmar lo que yo sentía yendo a una sala escribiendo una tesis doctoral, que no tiene nada que ver. El lenguaje es diferente, no había manera de poder llevarlo a cabo como me hubiera gustado hacerlo. Ahora ya soy un poco más madura, un poco más mayor, e igual cambiaría un poquito más la manera de enfocarlo, ¿no? En todo caso, es todo un aprendizaje. Todo el mundo que pueda y que quiera que pase por una tesis doctoral, que pasa como Esther, que acabas un poquito harto de todo lo que tocas, pero no pasa nada. Está bien hacerlo. De hecho, ahora ya estoy como vagando por otros rumbos. Ahora estoy preparando, estoy participando con un capítulo de un libro en un teatro sobre derechos LGTB. Y en concreto sobre teatro transexual. Nada que ver, me quise desligar totalmente a estas mujeres que me encantan, sigo leyendo, sigo viéndolas, pero ya tomo distancia, como ya. Y por otro lado está la revista, ¿no? que creé hace 10 años, como bien decía Salva, que es todo un proceso complicado, arduo, porque desde un principio decidí desligarme totalmente de cualquier institución. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba en la universidad, la UV se propuso ser la institución, digamos, que llevara la revista, como que pusiera su logo, que se encargara de financiar pues, todo lo que hay detrás, con la condición, como pasa en todas las instituciones, de que al final se quedan con el trabajo que tú haces, con lo que tú crees. Y yo estaba bastante en desacuerdo con eso. Por lo tanto, Anagnórisis sigue siendo independiente a pesar de ser una revista con un fuerte carácter académico. De hecho, está indexado en bastantes bases de datos. Sí, no está mal, no está mal. Por ser independiente no está mal. Y creo que estamos logrando el propósito primero de la revista, que era crear un espacio en el cual no hubiera una especialización característica, porque yo recuerdo cuando empecé la carrera, las revistas digitales apenas existían y las que existían eran muy, muy, muy especializadas. Porque yo recuerdo la canadiense Teatro de Palabra, por ejemplo, que era de Siglo de Oro, pobre, porque desapareció. O teníamos que ver artículos en Signa, ¿no? La revista de semiótica, que siempre ha tenido un espacio específico por el Selitenat de teatro, o también las desaparecidas Ticomitia, ¿no? Que eran revistas de teatro contemporáneo, o en Argentina Telón de Fondo, pero todo esto era como teatro contemporáneo, teatro de crítica contemporánea, o Siglo de Oro, o dentro de la semiótica, era como algo muy enrevesado, ¿no? De alguna manera. Y a mí me apetecía crear un espacio amplísimo de teatro en general, de lo que fuese, o sea, de lo que fuese tampoco, pero que se hablase de teatro, desde la vertiente que sea, me da igual, desde el país que sea. Es que nos llegaron textos de Uzbekistán. Yo no conozco nada del teatro de Uzbekistán, pero el hecho de que te pueda interesar a alguien que pueda estar ahí, que permita descubrir otra realidad, yo ya estoy encantada de la vida, afirmo ya, me encanta.
¿Qué hicimos? Pues creamos monográficos. En un principio, sobre todo, la revista estaba muy cerrada. El primer número, de hecho, era Las mujeres en el teatro, que era ya una declaración de intenciones ya por mi parte de que hay que dar más visibilidad en todos los sectores, y de hecho se hablaban de actrices de teatro, de cosas que para mí eran maravilloso para poder entender otros aspectos que yo no contemplo porque vengo de lo filológico. Y poco a poco nos dimos cuenta que nos llegaban propuestas muy variadas y propuestas que no siempre se podía considerar un artículo científico al uso. Entonces eran a veces ensayos, procesos de creación, que estaban muy en consonancia con una práctica teatral determinada, pero no tanto con lo que yo estaba acostumbrada a ver en un artículo científico. De hecho, es un problema cuando nos llegan artículos de esta característica. El comité científico, que es especialista de teatro, pero desde la filología, es muy reacio. Entonces ahí tenemos también dificultades a veces para dar a conocer según qué cosas, porque tiene que estar aprobado por el comité científico, en fin, todas unas reglas, ¿no?, que hay ahí detrás. Pero sí que es cierto que abrimos, además del monográfico, un apartado de miscelánea en el cual servía de cajón desastre para dejar constancia de la existencia de otros trabajos que nos llegaran más allá de lo típico del monográfico, porque nuestras convocatorias son siempre abiertas. Cualquiera puede participar con un artículo, y que además, aunque haya coordinaciones con algunos grupos de investigaciones o investigadores sueltos, siempre lo dejamos abierto. O sea que todo el mundo puede participar. De hecho, si queréis participar, ya hago mi momento promocional, que la convocatoria del próximo número es sobre la denuncia social en el teatro. En el monográfico, si tenéis cualquier otro texto, no hay ningún problema. Si no os va bien participar en este número, tampoco pasa nada, porque seguimos dando guerra, esperemos, durante años. En todo caso, tenéis la denuncia social, que se publicará en diciembre, pero podéis enviar textos hasta el 1 de noviembre. Y el siguiente son enfermedades mentales y el teatro. Y esto ya estará abierto hasta el 1 de mayo. O sea, que tiempo para pensar y hacer algo tenéis. Ahí lo dejo. Y si no, no pasa nada, tan amigos. En todo caso, con estos dos apartados, pues nos abrimos ya un montón, y sobre todo a Latinoamérica, que como compartimos lengua también estamos descubriendo unos procesos creativos bestiales, unas realidades que no nos llegan a nosotros, de teatro argentino, chileno, mexicano, boliviano, bueno, unas cosas fantásticas. Y por otro lado, como decía, también hemos intentado fomentar muchísimo la aparición de la práctica. ¿Cómo? Pues creando secciones específicas en las cuales intentamos, por ejemplo, con la sección de instantáneas, quisimos que se viera el teatro a través de las imágenes, que se viera el espacio escénico, que se viera la escenografía. Entonces, fotógrafos teatrales pues nos enviaban fotos de montajes temáticos o no. Y no cuajó, también tengo que decirlo. Muy interesante, pero no ha cuajado. Entonces, hay algunos que están ahí que se pueden ver todavía de espectáculos, o por ejemplo, el primer número fue una fotógrafa cubana, Leslie Montes de Oca, que está muy vinculada con el Festival de Almería, con el Festival de Almagro, porque suele ser fotógrafo oficial. Y para el primer número de Mujeres Dramaturgas nos hizo un reportaje de todas las fotos de mujeres actrices, de toda la trayectoria que ella llevaba como fotógrafa. Bueno, sí, una pasada. Si queréis echarle un vistazo, miradlo, porque de verdad que es una pasada. Pero bueno, como os dije, no fructiferó demasiado la cosa. Pero no pasa nada, está abierto. Luego también tenemos una parte que es de testimonio, que se llama Nuevos artes de hacer comedia en este tiempo. Y ahí lo que hacemos es dar voz a los creadores, dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, un poco de todo variado, para que nos cuenten pues en qué procesos creativos están, qué proyecto quieren destacar, o simplemente qué relación tienen con el teatro. Por ejemplo, hay un testimonio de Emilio Gutiérrez Cava, que él nos dice cómo cayó en el teatro, cómo su familia, al ser ya relacionada con ello, pues ya le ayudó un poquito, ¿no?, a estar sobre las tablas, y no sé, son como testimonios más vivos de alguna manera, y además son personas en general
que no vienen del ámbito de la filología, entonces es mucho más fresco de leer y es más agradecido también. Y luego, por otro lado, también tenemos la parte de reseñas de espectáculos, de libros también, que eso es la parte más académica, ¿no? Pero también de espectáculos en los cuales intentamos que se dé visibilidad un poco a la cartelera teatral. Cuesta mucho de hacer, porque es lo que habéis ya comentado tanto Jara como Esther, que los filólogos, aunque vayan al teatro, no escriben tanto de la puesta en escena, sino que se refugian más en las ediciones teatrales escritas. Entonces es un poquito más difícil, pero no imposible. Hay algunos casos que sí trascienden, ¿no? Y no sé, esta sería un poquito a lo que yo me dedico, qué hago, dónde estoy ubicada, y si tenéis preguntas o lo que sea que me queráis decir, pues adelante. Muchísimas gracias, Leticia. Estaba pensando, mira, dos cosas que quiero rescatar mucho de lo que comentabas y que me encanta, que se refleja muy bien en Análisis, es cómo se nos olvida el campo teatral. Yo creo que me enamoré de esa palabra con la tesis porque fue la primera vez que era como, no, espera, esto está ocurriendo en un contexto donde nadie se acuerda que, bueno, si no es por Margarita Xirgu o María Guerrero, que nos encanta porque es la gran actriz empresaria, no pensamos en actores, no pensamos en directores, no pensamos en qué está pasando para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y darle voz a todo eso ocurre. Es verdad con Anagnórisis, y a mí eso me sigue deleitando, que es cuando yo busco un tema rarísimo no, me interesa ahora mucho teatro argentino solo de las Malvinas, y de repente me aparece un artículo de Anagnórisis, y es como, ¿por qué ha llegado hasta aquí? Pero porque tenéis contextos súper variados de trabajo y eso pues es muy loable que lo hagáis como institución independiente y que sigáis siendo una revista tan de referente. Antes decía, está indexada. Bueno, un poquito y más todavía. Muchísimas gracias. Mirad, voy a concluir en 5 minutos. Voy a intentar no contaros lo que yo iba a contaros, pero muy rápida, ya que me he tomado la libertad de hablar después de vosotras porque me ha surgido así. Y ya enseguida abrimos, antes de terminar, pues a poder comentar o debatir lo que queráis. Estaba pensando ahora, escuchando, bueno, por diferentes cuestiones de cómo está cambiando, como decía Jara, los estudios teatrales, cómo estamos viviendo en el campo también de España. Está clarísimo que si a veces somos muy eurocéntricas con la mirada, pues ahora somos muy hispanistas también en otros contextos. Hay bueno, voces, esto igual Jara en el libro lo hemos estado trabajando mucho, ¿no? Que quizá mucho antes, pero aquí aún teníamos una herencia muy filológica que a la vez nos ha legado un material idóneo y estupendo, pero que también estamos empezando a poder superar desde otros contextos simplemente para aunar. Me da rabia cuando a veces hay cualquier tipo de discrepancia porque pienso que un trabajo filológico sobre Calderón puede, no sé, darnos a entender las delicias de su mirada poética, de la utilización de las metáforas o de esta rima en particular, y será excelente. Recuerdo un trabajo que leí fascinante sobre la música en Calderón que daba otra perspectiva distinta, y esa persona era musicóloga y no le interesaba otro aspecto y era fascinante. Y Jara, habiendo montado un Calderón, podrá darse cuenta de otros muchos aspectos desde una perspectiva distinta. Y es una cuestión de dónde estamos enfocándolo. Y escenificar a Calderón permite pensar desde la escenificación de Calderón, y haberlo montado también da un montón de claves para entender desde otra perspectiva, y eso es lo que me parece tan enriquecedor, que también lo planteaba antes Esther, a colación de la anécdota que tú contabas, habiendo montado la obra de Maxau. Tengo una situación muy similar que quería como comentaros, y así entronco un poquito con mi tesis. Vengo de un ámbito teatral, por supuesto, pero mi formación es filológica, y en mi tesis doctoral incluso también tuvo que ir peleando sobre la marcha con algo que se encontraba Jara, que era las dificultades metodológicas para estudiar en ciertos contextos universitarios desde una perspectiva que no sea filológica, porque no se entiende, no es una cuestión, en mi caso en absoluto era porque no se me permitiera, sino porque realmente no había un más allá, no se pensaba desde otra perspectiva que sí que era positiva, y entendíamos. Yo he trabajado un movimiento escénico, digamos, un festival que hubo en Argentina en la última dictadura, empezó en el 81, y en este caso nos acercábamos a los textos porque era lo que había, la única evidencia.
Después, con suerte con la tesis, encontré unas cuantas fotos, un cachito de un ensayo que me daban ganas de llorar de lo maravilloso, pero no había otra evidencia. Pero aunque solo hubiese un texto, las posibilidades de trabajar sobre el texto dramático desde una mirada completamente imbricada con la práctica, desde un pensamiento distinto, ya es un aporte distintivo. Ya estás yendo a algo que creo fervientemente, además, y quiero defender mucho, que tiene mucho más que ver con a qué se refieren los estudios teatrales y qué es trabajar desde los estudios teatrales. Es decir, pensar en el contexto en el que se ha creado, pensar en las posibilidades que se ha de significados hacia el público, en quiénes lo interpretaron. Me pasaba igual durante toda la tesis diciendo, si esta actriz lo interpretó, vale, no he visto esta representación, pero si he visto otra de esta actriz, sé su cuerpo. Y si su cuerpo es el de esta mujer, aquí me está dando claves de cómo se ha interpretado esta obra en la escenificación. Y si este es el director o directora que lo ha llevado a cabo, tiene una poética específica que puedo conocer de otros contextos y que me da una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo. En el caso, sin querer enrollarme mucho, de las obras que yo estudiaba para mi tesis doctoral, de las obras de teatro abierto, como os decía, fue voy a intentar cómo resumir una tesis, ¿no? Que es lo que más nos cuesta siempre, cómo no enrollarnos en esto. Era un movimiento escénico completamente político. El campo teatral no puede soportar más la censura y la presión y decide escribir dramaturgos y dramaturgas, escriben 21 obras, enseguida se suman directores y directoras, intérpretes, técnicos, vestuaristas, se lía y consiguen hacer un estreno en 1981 en pleno proceso dictatorial. Y cuando alguien se enfrenta a esos textos, lo que espera encontrarse son textos completamente políticos, comprometidos, donde se esté hablando de las desapariciones, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, fuera de todo lo que estaba tan fuerte en ese momento en Argentina, y eso no ocurría en los textos. Disculpadme, ¿se me está escuchando mal? Porque me sale la señal de su internet es inestable, pero a lo mejor la inestable soy yo e internet está perfectamente. A mí te has congelado un momento, pero ahora te escucho perfectamente. Pues seguimos. Si no me avisáis, me adelantáis una mano. Los textos, como decía, no eran lo que como lectora, en mi horizonte de expectativas, yo esperaba encontrar, sino que en algunos casos incluso era algo naif, o al menos que yo no lo estaba leyendo en el contexto de escritura. Cuando estando en Argentina, pude entrevistar a uno de los directores, Raúl Serrano, que además, si no lo conocéis, tiene unas nuevas tesis sobre Stanislavski que a mí me fascinan y su visión escénica me parece muy interesante. Él era el primero que como director me hizo entender algo tan obvio como que las puestas en escena fueron mucho más peligrosas, agresivas políticamente y que el mensaje estaba mucho más claro que en el texto. Era algo evidente. La escenificación es la que estaba creando a partir de lo que el texto diera, haciendo una nueva creación que era mucho más interesante, pero sin embargo yo no estaba encontrándolo. Una de las obras, que era sobre el Marqués de Sade llegaba a Buenos Aires, a una ciudad latinoamericana de capital, decía en la obra, e iba teniendo una serie de encuentros con diferentes estamentos que le demostraban que estaban también completamente corruptos, por así decirlo, con la política, con la policía, con la burguesía, etc. La obra era fabulosa, en el trato sobre lo sexual ya era comprometida para el régimen, pero no suficiente. En la propuesta de Raúl Serrano, la obra finalizaba poniéndole a una de las criadas una bolsa en la cabeza que recordaba a los desaparecidos por el régimen y de repente los significados explotaban a otro campo. Todo eso no me lo estaba dando el texto, pero a la vez sí el texto lo estaba presintiendo. Por lo tanto, entiendo a lo que decía también Jara antes, no es solo entender que el texto dramático es un elemento más del teatro, sino también, cuando es la única evidencia que tenemos, también poder pensarlo desde esas lógicas del teatro y de los otros lenguajes que se le van a poner en su escenificación. Y en el caso de como comentaba Esther, en un contexto de teatro universitario, y lo digo aquí porque creo que la federación y el contexto de teatro universitario lo fomenta, se dan a veces casos muy bellos, y es lo mismo que le ocurría a Jara o lo que está ocurriendo con el máster, donde la universidad no solo es ese lugar académico cerrado, sino que van apareciendo espacios donde entender, trabajar, formarse y
y crear desde la investigación también de formas muy diversas. En este caso, en un grupo de teatro universitario que creamos en la Universidad de Murcia, que sabéis que tiene como una larga trayectoria de teatro universitario, de las pioneras, pues ahí surge un grupete que le llamamos Tragicometa Teatro Universitario, con una compañera, Ana José Torres, y las obras que empezamos a montar, algunas, como eran los que tenía a mano, empezaron a ser textos de mi tesis, pero porque me era muy cómodo y me gustaban, estaban bien. Fue en el montaje de esas obras cuando de repente lo que yo no entendía de Eduardo Pavlovsky, que era un autor absurdista, y a mí el teatro del absurdo a veces me cuesta un poco, de repente en el montaje se comprendía perfectamente cuáles eran las lógicas que estaban funcionando, cómo el personaje, en este caso un matrimonio, Anastasio y Carmela, cumplían dos roles muy claros de la sociedad negacionista de la dictadura o proclive a pensar en un proceso transicional que yo no estaba viendo en el texto y que estaba permitiéndose, que estaba encontrando gracias al montaje. De manera que también a veces, incluso como investigadoras, la práctica y poder relacionarnos de una forma distinta con nuestro objeto de estudio, sea un calderón, sea una obra de teatro nueva, sea dejándonos llevar por Max Out, de repente redescubre nuevas posibilidades para investigar. Y en otro caso, otra experiencia muy distinta, que se parece un poquito a la que contaba Jara, en un momento en la Universidad de Murcia montamos Primaveras, que es una obra de Aida Borni, que también es una dramaturga que formó parte de mi corpus de estudio. Lo montó María Ángeles Rodríguez, que es creo que también la conoceréis quizá aquí en este contexto, la Leticia, no sé si me estoy equivocando. Y María Ángeles, que es una investigadora de teatro, es directora, monta esta obra con un grupo de cuarto de graduados, de cuarto de carrera en el contexto de teatro universitario, y empezamos a organizar talleres donde aquel espacio que no estaba cumpliendo la universidad de formación en teatro hispanoamericano, en este caso, habían estudiado muy poquito de literatura hispanoamericana, muy poquito de teatro, porque además en Murcia está casi desapareciendo también las asignaturas de teatro, podíamos desde la práctica encontrar un espacio mucho más afín para poder enseñarles qué era el teatro argentino, en qué contexto se desarrollaba y que fueran partícipes de la experiencia. De manera que se pensaba desde otra forma posible y a través de la práctica poder llegar a un espacio docente. Para finalizar, si no me he enrollado demasiado, me están rondando últimamente, y con algunas de vosotras lo he comentado, cómo otros investigadores ya están pensando en lo que aquí estamos encontrando como evidencias y en las posibilidades, o ya lo han planteado. Josette Feral, que es una investigadora canadiense, me fascina que hay un momento en el que reclama que no hay que investigar en el objeto de estudio finalizado, sino que hay que investigar los procesos. El teatro es un proceso vivo, que el teatro ocurre en cada representación, y que si no estudiamos desde el proceso creativo, ¿cómo vamos a fiarnos de un único producto que vemos una vez y que se acaba? Incluso cuando a veces investigamos con objetos que ni estamos viendo realmente representados, y en la posibilidad de ese proceso, ahora he podido experimentarlo en una investigación sobre el teatro de Pablo Messier, se redescubren un montón de cuestiones que realmente te están hablando desde la práctica escénica y que no tienen que ver ni con la dramaturgia de Messier, ni siquiera con su poética solo como director, sino cómo entiende el teatro, cómo plantea las relaciones con los intérpretes, cómo llega a la sala de ensayos y decide cuál va a ser el primer día en ese diálogo con el resto de lenguajes escénicos que se formulan. Si no lo pensarlo desde ese campo, no siempre tenemos esa posibilidad, pero involucrarnos, como cuando seamos puros investigadores o investigadoras, pero involucrarnos, meter las manos en la masa, adentrarnos en lo que es la práctica escénica, nos da una visión en la que defiendo que está mucho más acorde a nuestro objeto de estudio, y eso es lo que creo que estaba poniéndose sobre la mesa. He ido muy rápida para que me dé tiempo y para que hagamos al menos 15 minutos de coloquio. Entonces ahora ya sí abro el debate a quien le apetezca preguntar. A que Jara pueda contestarle a Leticia porque ya ha pasado tiempo, a que Esther quiera comentar algo nuevo, lo que os apetezca, pues te doy la palabra. Y si no surge voy a seguir yo, entonces decidid vosotras. Juan Carlos, adelante, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradecerles las exposiciones, las he escuchado con mucha atención y el panorama no es tan alejado aquí del otro lado del charco en Costa Rica, es muy parecido a lo que estamos viviendo.
los procesos de investigación que habían sido filológicos, historiográficos, antes de los 2000, ahora después de los 2000 se han convertido en un campo poco fértil para los artistas, sobre todo, no para los científicos sociales ni los filólogos, pero sí para los artistas que hemos tratado de desarrollar la investigación en artes, basada en las artes, ¿verdad? Porque el teatro ya per se produce conocimiento, igual per se es interdisciplinario, reúne a todas las disciplinas, las convoca, las congrega, y entonces eso es lo más hermoso. ¿Por qué están cambiando estas cosas en la universidad y en la dura academia? Posiblemente porque la universidad también se ha dado cuenta de que hay saberes que se desarrollan en las comunidades y en otros campos no oficializados en la academia, que pueden ser igual o más importantes que las investigaciones que a veces se producen sistemáticamente. Los estudios liminares en teatro, todo lo que se ha encontrado, toda la potencialidad del teatro aplicado, por ejemplo, ha abierto campos insospechados en el mundo del teatro. El arte y el teatro produce conocimiento, hay teatro sensorial, hay tecnoteatro, hay tecnovideo, hay teatro liminal. El teatro, en realidad, nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Artes Dramáticas, bueno, tenemos el máster también, que este año inauguramos con mucha, lo trabajamos desde el 2000 para acá, pero en este momento está remozado, está vigoroso y se complementa con otras artes de música y de las artes visuales y de las artes plásticas. Pero también nuestros trabajos de licenciatura, por ejemplo, hay trabajos muy novedosos, que es, por ejemplo, para contarles las artes marciales, por ejemplo, en su entrenamiento para los actores, el circo también con los malabares, hasta las mandalas, hasta el yoga, el malabarismo. Son temas muy novedosos que han encontrado cabida. La academia, una de las principales luchas que hemos establecido aquí es para que el arte se pueda explicar desde su producción, desde su forma epistemológica de ver el mundo, que es muy diferente al texto, y coincido con la primera colega que dijo que el texto es importante, pero es una parte del espectáculo. Aquí ha habido historia, han habido historias del texto dramático, pero no ha habido una historia de la puesta en escena, o como dice la compañera también, de la escenificación escénica. Entonces, hay muchas cosas que compartimos. Quiero agradecerles este espacio porque a partir de ahí el campo, perdón, es amplio, hermoso, maravilloso, y toda la riqueza que da la investigación basada en las artes es muy importante, sin dejar por fuera, digamos, todo el trabajo que se ha realizado en el campo de la psicología, en el campo de la sociología, de las letras, con respecto al teatro, del teatro aplicado. Por ejemplo, en simulación clínica, estamos trabajando proyectos con la Escuela de Medicina sobre simulación clínica que arrojan otros estudios teatrales fundamentales, de la misma forma en que los actores y las actrices tienen que enfocarse en el trabajo de actuación para simular pacientes clínicos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay un mundo maravilloso que se puede trabajar. Y bueno, es parte del asunto. El texto es importante, también lo sentimos acá, que es muy importante, pero que no es todo. Y el artista, ha surgido la posibilidad de hacer la investigación en los procesos mismos creativos. Aunque siempre la hemos hecho, aunque siempre estamos presentes, porque estamos investigando, los actores, los directores, los diseñadores, constantemente estamos investigando en esos campos, pues no lo sistematizamos. Eso le puede tocar a la academia, ¿verdad? Esa explicación de lo que está pasando. Entonces, hay una mezcla importante. Igual creemos que el máster ha fortalecido, se vuelve más robusto el campo del arte, porque con los conocimientos que se aplican desde allá, desde ahí, tenemos la posibilidad de fortalecernos en el campo teatral. Gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar algo, si puede ser, si es posible. Para todo tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos, y también a las compañeras que han participado antes. La verdad que es muy interesante. Creo que se está viendo algo que para mí es clave y que tendríamos que abordar, que es una cosa en la investigación artística y otra cosa en la investigación académica, ¿o no? Quiero decir, ahí hay todo un trabajo por hacer.
Es correcto. Realmente me dan ganas de deciros, vamos a hacer un grupo de trabajo ya, ahora, aquí, con los que estamos aquí, porque tendríamos que pararnos a pensar algo que todavía no se ha pensado. Estamos tocando, jugando con algo que no sabemos todavía ni qué tenemos entre manos. ¿Es distinta la investigación artística de la académica? Sí. ¿Qué cosas tocan? ¿Qué cosas son iguales? ¿Qué cosas son distintas? Claro, ¿qué objetivos persigue uno? ¿Qué objetivos persigue el otro? Claro, son tantas preguntas que tendríamos que hacernos que realmente hace falta hacer esta reflexión. Y creo que os emplazo a hacer un grupo de investigación, un monográfico, un algo, sobre esta relación entre investigar en lo artístico e investigar en lo académico. Y luego creo que también hay algo que noto, ¿no?, de esta conversación que tenemos, y es que falta una metodología de la investigación teatral en España y veo que en otros países también, ¿no?, en Costa Rica, que nos permita seguir evolucionando. ¿Hay interés en hacer estas investigaciones? Bueno, os estoy escuchando y veo que hay muchísimo interés, y además, bueno, solamente en el CIGET ya lo veo, ¿no?, la cantidad de propuestas distintas que abordan el hecho teatral desde otras perspectivas. ¿Hay una metodología a la que poder acogernos que, vuelvo al principio, legitimen de alguna forma? Creo que la carencia está en la base. Creo que lo que hay que trabajar es hacer una base metodológica, una base de estudio que permita que los estudios teatrales que ya estamos haciendo de manera un poco de pollo sin cabeza empiecen a tener fundamento. Hay que trabajar. Completamente de acuerdo, y le doy la palabra a Leticia. Gracias. Yo retomando un poco lo que dice Jara, que me parece muy interesante y muy acertado, llevándolo a mi terreno, cuando planteamos desde la revista monográficos sobre hechos más prácticos, representación, escenificación, espacio, incluso sonidos, la verdad que los monográficos cuesta que salgan adelante. Aquí hay un gran problema precisamente, no porque no haya gente que los estudie, sino porque al final los que dictaminan si una obra o si, mejor dicho, un artículo es viable o no en el campo científico, por lo tanto académico, son académicos. Y es lo que entramos en que el lenguaje de uno, el lenguaje de otro, las metodologías no son las mismas y no confluyen. Por eso también abrimos la miscelánea. Porque era como, vale, ok, esto no es un monográfico, pero es súper interesante. Y tiene que tener su espacio. Lo que pasa es que es muy difícil tirarlo adelante. Yo lo hablo desde una revista, pero es muy difícil tirarlo adelante porque es que no parecen querer dialogar. Quieren dialogar, pero no les dejan, yo creo, más bien. O realmente también mirémonos a nosotros mismos. A lo mejor tampoco somos capaces de hacer una investigación basada en lo artístico que sea realmente científica. Quiero decir, que tenga interés realmente. A lo mejor es que de las dos partes, dice, bueno, hay una negativa desde la parte académica científica, pero a lo mejor es que también se está escribiendo mal. Totalmente. Y yo misma, por mi caso personal, yo vengo de lo filológico. Por ética profesional, digamos, de alguna manera, no me metería según que Bengenares. Es que no me siento capacitada. No, no podría. Sé dónde están mis límites, al menos metodológicamente y académicamente hablando. De ahí que también me gusta muchísimo todo lo que son estos estudios multidisciplinares en los cuales participa gente tan diversa que permiten aportar una luz tan distinta y que al final aporta a todos. Que yo creo que esa es la clave, que a mí me puede interesar que hablen del silencio en el espacio teatral, cuando es algo que yo no percibo si no es por la puesta en escena, en el texto no lo puedo ver, no lo puedo estudiar de manera tan categórica. Y me parece brillantísimo porque me encanta verlo desde otro lado, pero yo no me siento legitimada en poder hacer un estudio de estas categorías, porque no vengo de esta realidad. No sé si me explico. Sí, perfectamente, Leticia. Incluso, y creo que también hay algunas voces, lo pongo así que nos veamos todas las caritas, por quienes hemos organizado también, o por edición de revistas, o por organización de eventos académicos. Creo que todos nos hemos encontrado lo que en el fondo está reclamando Jara. El problema es que ante
hay un espacio académico de estructura muy clara, muy filológico, pero el que también tiene unas reglas en las que confiamos de alguna forma porque provienen de un espacio científico. Hay como, yo incluso en eso sabe, Jara, por ejemplo, sabe bien como que tengo esa parte muy estricta de bien, pero esto tiene que sostenerse científicamente. Es cierto, y a mí misma se me han planteado en la organización de congresos, por ejemplo, algunos proyectos donde yo siento que falta una base científica muy clara o que el lenguaje, pero el lenguaje no me refiero en sí a las palabras, sino el lenguaje al que están hablando es muy artístico y no están teniendo detrás herramientas, metodología o el marco teórico necesario para poder llevarlo a cabo. Pero el problema no está en dejarlo fuera, sino como, bueno, pues a mí misma el manual de Jara fue un gran descubrimiento y es algo publicado hace relativamente poco que me ha ayudado mucho a investigar. Por lo tanto, crear desde la base, crear desde las propias metodologías nos va a permitir que cada persona que se enfrenta a una nueva tesis doctoral más práctica no tenga que hacer un armazón tan grande y un esfuerzo doble que casi son 2 tesis, la de cómo he construido esta metodología y el estudio en sí del objeto de estudio, ¿no? Como... ¿Alguien más? Perdón, cedo palabra. Sí, yo quería preguntar, o sea, felicidades a todas las invitadas. Me ha parecido muy interesante todo lo que se ha hablado. Solo por concretar, no solo dar herramientas, lo que habéis estado hablando, no solo dar herramientas a que quien no tiene ese tono académico, pero también dar posibilidades de divulgación a quien está trabajando y experimentando, porque esos son materiales que luego se pueden elaborar académicamente, pero si no tenemos esos testimonios y esos materiales ya recogidos, aunque estén incluso mal elaborados o mal trabajados, pueden ser muy útiles para futuros estudios, tesis, etcétera, que lo abordarán accediendo a esas fotografías, accediendo a esos testimonios que ya están allí. Entonces, quizá el tener un nivel demasiado alto no invite o sirva de barrera o cortapisa a los creadores que no están formados y probablemente les lleve mucho trabajo. Es decir, que sí que puedan estar interesados, pero les suponga una barrera inicial muy grande. Entonces, igual, por eso lo del apartado de miscelánea me parece maravilloso, y acabaremos muchos. Me parece grandioso, Leticia, el que sea posible el poder presentar esos, como digo, quizá más testimonios que no, claro, papers o trabajos que, claro, pasan por doble ciego. Sí, hay testimonios, procesos de creación que, claro, para mí es oro puro. Claro, es que yo vengo de un ámbito tan diferente que para mí eso me da vida. Es mucho más, es que eso es vivo, es material vivo. Y al final un texto yo no voy a decir que está muerto, pero para el teatro casi. Es decir, es como una versión fijada, definitiva de algo que no ocurre nunca igual en el escenario, que lo represente una u otra compañía, o que vayas un martes, que vayas un sábado. Entonces es muy diferente la manera de encarar las cosas. Entonces poder ver procesos de creación a mí me chiflan. Y hay unos cuantos en la revista, si tenéis curiosidad de ir mirando. Y a mí me encanta, pero porque me aporta mucho como persona, como amante del teatro, como persona que se ha intentado dedicar de alguna manera algo teatral, aunque no sea todo lo teatral que me gustaría. Es que es fundamental abrir el prisma, porque otras realidades existen, otras maneras de ver las cosas existen, y el teatro es mucho más que solo un texto. Esta parte del análisis es esencial os felicito mucho por ello. Es verdad que también me hacía gracia, contaban de anécdota que en ADE, no sé si esto le suena también a Jara, a veces se encuentran con un problema como queremos más cuadernos de dirección, ¿por qué no enviáis toda la información? Y Jorge Dubati, al que digamos que le tengo una gran estima, ¿no? Como de la dependencia argentina, contaba en unas charlas en el confinamiento que había un grupo, el grupo Yuyatskani, si estoy pronunciándolo bien. Juan Carlos me ayuda, buenísimo. Que iba a tirar todos sus cuadernos de dirección y él decía, no, por favor, esto es oro puro. Y Dubati reclama mucho una parte muy importante que es, por favor, vamos a hacer equipos de trabajo, como decía antes Jara, vinculemos a gente de academia con gente de la práctica, porque aquí va a salir una parte muy buena, el pensamiento desde la praxis que genera el artista, desde un punto de vista académico, en diálogo, ¿no? Como vamos a empezar a trabajar más unidos y puede ser muy productivo. Así que completamente de acuerdo, Alberto. Bueno, sí, pero comencemos ya desde la base. O sea, hay teatros universitarios, creo que esto
bueno, el subtexto yo lo he entendido, pero claro, igual es mi interpretación. Pero sí, que hay teatros universitarios que deberían de saber que existe un mundo académico que hace investigación teatral, que tiene conocimientos que les irían muy bien, que atesoran incluso investigaciones que les irían muy bien, incluso personas formadas o muy trabajadas en ciertos ámbitos que les harían subir enteros, y viceversa. Adolecemos de investigadores que no son nada prácticos y que no entienden para nada los procesos que están investigando, y al final los acaban encarando solamente desde lo que dice el papel. Y claro, el teatro es mucho más de lo que dice el papel, aunque como tú has reivindicado, el texto, aunque solo sea el texto, ya es una arqueología muy potente para poder trabajarla, ¿sí? O sea, creo que incluso quien ha hecho teatro es capaz de ver en el texto las 3 dimensiones, ¿sí? Cosa que a veces, si te fijas solo en el trazo filológico, va a hablar de lo que se ve, ¿no? Pero no sé, quien tiene esta habilidad es capaz de entrever, o sea, incluso de anticipar los problemas que tiene ese texto. ¿Y cómo ha hecho esto? Es decir, no es aquí faltan comas, no puede respirar el actor, que también puedes decir, este Parlamento es imposible decirlo sin respirar. ¿Cómo lo hace? No, es cómo ha hecho posible que estos 2 puntos de vista o estas 2 maneras de... o sea, estas 2 imágenes que me está poniendo a la vez, ¿cómo las puede concitar en escena al mismo tiempo? Yo lo leo y me lo creo, pero ¿cómo lo haces como escenificador? Claro, te pones en esa tesitura y, bueno, claro, si te da ya la respuesta a alguna didascalia, bueno, es oro puro, ¿no? Es como, ¡hola! Ha descubierto este mecanismo que te permite tener... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Gracias, perdón. Yo he empezado reclamando un espacio legítimo para la investigación del análisis de la escenificación, y parece mentira, pero voy a terminar reclamando que también se puede analizar el texto dramático desde el punto de vista filológico y ya. Lo que quiero decir es que creo que el debate realmente estará superado cuando tengamos que dejar de legitimarnos a partir de, oye, que el teatro también se debe estudiar desde la escena. Se debe estudiar legítimamente desde la escena porque yo he empezado defendiendo eso. Pero me gustaría que no fuéramos excluyentes. O sea, que pudiéramos decir, legítimamente yo puedo hacer un análisis académico del espacio escénico e igual no tenga que posicionarme en el contrario de, ¿sabes? Es como, realmente el discurso estará superado cuando ya no hablemos de esto, ¿no? De que el teatro, por supuesto, se puede analizar más allá del texto o que debe tener en cuenta. ¿Sabéis? No sé si me explico. Que al final el teatro tiene la virtud de ser tan ancho que caben todos, ¿no? Los que quieran mirarlo con las distintas gafas. Y una pregunta a nivel universidad, porque prácticamente todo lo que estamos viendo es gracias al esfuerzo de muchas personas, pues como hemos visto con Leticia, hemos visto con el resto, o sea, incluso Alba, que impulsó el CIGIET, es decir, con gente que aunque esté vinculada más o menos en la universidad, son ellos los que están añadiendo, ampliando esos departamentos o proponiendo incluso una actividad que debería incluso liderar la universidad. Mi pregunta es, ¿qué otros elementos creéis que nos faltan o que se deberían de estar construyendo estos años? O sea, habéis hablado de equipos de trabajo, habéis hablado de, no sé, pero por saber, ¿qué es lo que creéis que le falta para poder consolidar estos estudios teatrales? Porque, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona creo que solo hay una sola asignatura de teatro. Es decir, la presencia del teatro es misérrima. Y claro, bueno, no sé, comentadlo mejor vosotras, que estáis más en el tema. Yo pongo el primero en la lista y os doy paso. Pongo el punto 1 que decía antes. Dedicarnos a intentar hacer metodología de la investigación, en general, los que estamos haciendo estudios teatrales, en vez de producir más estudios de cosas, preocupémonos de hacer base, de hacer teoría. Yo pongo eso ahí. Yo creo que también, Alberto, ni siquiera es una cuestión de la Universidad Española, sino que hasta ahora lo que hemos tenido es la suerte de que en cada universidad, según quién fuera el profesor, porque además hay un caso común, que es el de, y yo toco los dos, el de teatro y el de hispanoamericanas. Como ambas no son áreas de estudio, sino que dependen de un área grande que es literatura española, pues si tienes la suerte de que haya alguien que haya estudiado en literatura hispanoamericana, cuando se convierta en catedrático o empiece a dar sus clases, se enfocará en ese punto, y si es de teatro igual, y al final queda todo un poco vendido a, oye, en tu universidad
¿cómo funcionáis? Tenemos 5 asignaturas de hispanoamericana, igual, yo solo una, o en la otra, tenemos 5 de teatro, yo tengo solo medieval y por suerte de que me dieron. De manera que la formación y la llegada de un nuevo profesorado también que tenga diferentes perspectivas y desde, pues en el caso, por ejemplo, también de Cara, me alegra especialmente que ya desde la Universidad Complutense de Madrid conciban que hace falta una plaza con un perfil teatral, ¿no? No digo así, un perfil teatral como de manera amplia. Hay asignaturas de teatro que tenemos que cumplir, en este caso vinculadas al máster. Entonces, bueno, eso sería uno de los puntos importantes, ese reconocimiento. Una de las mejores cosas para mí que ha ocurrido ha sido, bueno, no sé, yo le llamo la oleada de tesis en la SESAL, pero que había un montón de profesorado que se dedicaban al ámbito académico, incluso de una manera un poco más, no sé cómo decir, por deseo propio, por necesidad, pero que no se habían planteado que hay unos requisitos de carrera investigadora, pudieron comenzar a hacer los estudios doctorales y las ESAD son espacios donde se pueden hacer tesis doctorales, de manera que ya hay otra perspectiva ahí, ya hay otro espacio de trabajo. Como ahora estamos empezando a ver los frutos de los másteres de teatro y de los doctorados de teatro, que son relativamente jóvenes, entiendo que eso va a hacer una mella positiva en un cambio de perspectiva en la universidad. No sé si pensáis un poquito esto, o si no es solo opinión mía, pero así veo el panorama. Pues sí, yo creo que sí, Alba. Yo creo que es lo que dices, ¿no? Que igual los estudios teatrales en un sentido más de doctorado son como muy recientes. Es lo que decía Jara, ¿no? Que ya hace como, creo que has dicho en 2005, con lo cual, o sea, en 15 años ya se ha visto un cambio, pero yo creo que se va a ver más. Porque realmente sí, antes era una cosa rarísima que hubiera un doctorado en una ESAT o unos estudios de doctorado dedicados a un programa de doctorado de artes escénicas, pues no, en la Autónoma de Barcelona mismo no lo hay todavía, ¿no? Está metido dentro del programa de filología catalana. Es decir, sigue unido lo filológico con lo teatral, y los que hemos hecho tesis sobre teatro, bueno, pues ahí trampeas como puedes en el programa que más o menos te caes y ahí. Y pasa un poco igual también aunque nos vayamos un poco con los estudios de cine, ¿no? Compañeros que han hecho tesis sobre cine y que han tenido que hacer en estudios de programas de doctorado de filología o de humanidades, un poco más así. Sobre lo que comentabais, estoy muy de acuerdo en que hay que hacer un trabajo de base, de establecer una metodología y realmente no solo pensar cómo es así, o sea, qué tienen en común el proceso de investigación académico con el creativo, con el artístico, sino qué no tienen y deberían tener, por ejemplo, ¿no? O sea, qué debería ser común en los dos y qué conviene que no sea común, y a partir de ahí realmente ver qué se puede hacer y desde qué punto se puede trabajar. Y en este sentido, se va a publicar próximamente, no sé muy bien en qué momento, pero con esto de la pandemia y demás, un manual de creación femenina, no exclusivamente dramaturgico, que están coordinando Eva Redondo y Nieves Rodríguez, que es amplio y que incluye solo punto de vista femenino, es decir, solo van a colaborar colaboradoras, es decir, creadoras, un poco también para enfocar, porque eso sí que es verdad que la bibliografía que hay, buena parte de la bibliografía, yo me atrevería a decir un 80%, igual siempre se ha estudiado el hecho teatral desde el punto de vista masculino, ¿no? Desde la mirada del hombre. Entonces hay grandes manuales, ¿no? Tienes ahí textos maravillosos, Elipsis de Mayorga es como un libro de cabecera para quien no, y tienes los manuales de Sanchis que todos adoramos, pero ¿no? Pero falta un poco también ese otro punto de vista, esa mirada femenina sobre el hecho teatral, y creo que es algo que a las alturas del siglo XXI en las que estamos deberíamos insertar así ya a saco en esta nueva reformulación desde la base, yo creo, ¿no? Incluso no tener que, bueno, igual es muy utópico, pero ojalá no tuviéramos que hacer este inciso de es la mirada femenina, sino simplemente que se entienda ya así, ¿no? Que no haya que distinguir o que entre lo masculino y lo femenino. Yo creo que si hay que impulsar un cambio de paradigma en este sentido, habría que empezar a incorporar estas cosas, ¿no? Esta simbiosis entre la investigación académica y la práctica, esa inclusión del género, al fin y al cabo,
Y bueno, no sé, tal vez sí que los doctorandos que salen ahora son cosas que tienen más presentes que lo que estaban hace 5 o 6 años. Que igual no es mucho, pero a la vez es mucho, pero dentro del campo del que estamos hablando. Muchísimas gracias, Esther. Son menos cuarto. Vamos a cerrar la sesión, dejamos como una palabra más de cada persona si quiere. Juan Carlos. Nada más que interesante es, ¿verdad? Porque el posicionamiento del investigador, hablando de las bases, de a dónde viene, por ejemplo, si es un investigador que no es de teatro, pero que es un artista y que quiere estudiar el fenómeno, un fenómeno específico de la escenificación, es una mirada, pero también alguien que sea académico y que sea de teatro y es investigador y quiere hacer lo mismo, puede también estudiar el mismo fenómeno y sacar diferentes resultados, pero también el artista que quiere ser investigador, también autorreferencial totalmente, puede hacerlo. Entonces, en esa base de la que habla Jara, cómo también hay que tomar en cuenta los perfiles del investigador, ¿verdad? O de la investigadora, cómo se acerca a ese fenómeno. Eso me llama a mí poderosamente la atención y a ver, cómo también dialogamos con los artistas, los académicos y los que tenemos la doble función de ser artistas y académicos al mismo tiempo. Hay una variedad de posibilidades increíbles, pero coincido, para terminar, en que no tenemos una base. Nosotros hemos tratado de negociar con las autoridades de la Vicerrectoría de Investigación que nos den el lugar que necesitamos las artes para investigar, ya que se destina una gran cantidad de millones de colones para la investigación. La Universidad de Costa Rica tiene el 60% de la investigación que sucede en Centroamérica, sucede en la Universidad de Costa Rica. Eso habla de la magnitud de lo que se destina a investigar en esta universidad, pero en cuanto a el aporte a las artes es nulo porque realmente no hemos podido negociar y establecer una base para que nos tengan respeto y que nos digan, ah, bueno, es así, bueno, estamos proponiendo otra cosa, pero ¿qué cosa estamos proponiendo nueva? Ahí es donde está el meollo del asunto, creo yo también, en la universidad. Totalmente, Juan Carlos, totalmente. Me gusta además que tengamos esta comparativa entre los dos espacios, entre Costa Rica, que estás tú, y con España. Ah, y otra cosita para terminar. El IARTE, que es el Instituto de Investigaciones en Arte, nosotros lo fundamos hace 10 años porque el decano de la Facultad de Arte se acercó a nosotros y nos dijo, ¿cómo puede ser posible que en la universidad existan 15 institutos y centros de investigación y el arte no tenga ninguno? Entonces, trabajamos, pero no aisladamente, solo como teatro, sino que nos aliamos a música y a artes plásticas y a danza para poder crear un proyecto el cual ya tiene 10 años de trabajar. Qué bueno, qué bueno. Pues ahí estamos, poco a poco creando base, intentando ofrecer nuevas miradas, creando e investigando y fusionando y haciendo todas las acciones posibles, como las revistas, como los congresos, como la docencia, como este tipo de encuentros que fomenta la Federación de Teatro Universitario, donde podamos seguir reflexionando y pensando en la universidad en relación con los estudios teatrales que vamos a seguir construyendo hacia el futuro. Como, lo digo así como optimista, no como ni siquiera en pelea, sino ahí estamos, se está construyendo, pues así sigamos. Muchísimas gracias, Jara, Leticia, Esther, pero también Juan Carlos, Ana, Miguel, Virginia y Alberto aquí presentes y a los que han ido estando y se han ido marchando. Y por supuesto a la Federación. Ha sido un placer. Aquí tenemos muchas gracias, Virginia, también por el interés que veo que nos han seguido todo el tiempo. Muchas gracias Dime, Jara. No, agradecer también a los que han estado con nosotros, que nos han arropado un poquito y se agradece mucho, la verdad. Y comentaros que lo más importante es que sigamos en contacto, que es una de las cosas importantes es que nos relacionemos, que nos ayudemos, que nos contactemos y eso, que hagamos red.
Así que gracias por este encuentro, porque de aquí seguro que salen colaboraciones. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Voy a ser una buenísima anfitriona y os voy a ir acompañando como la salida, ¿no? Como imaginaos que yo además me gusta mucho abrazar, así que es como si fuese abrazando en la puerta a cada uno de casa y mientras os miro así compungida. Y os doy un abrazo enorme por haber pasado esta tarde estupenda de 25 de septiembre, que es fiesta en Barcelona. Pues no veía una fiesta mejor que estar aquí, la verdad. Así que ha sido fabuloso, fabuloso. Muchísimas gracias.